procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús lo bendiga. Vamos a continuar entonces con este estudio de la palabra de Dios. Hace 8 días quedamos en esta parte de la escritura, en el capítulo 19, en el versículo 15. Me parece muy interesante empezar por ahí en este día. Muy interesante. Muy interesante lo que dice esta porción. Bueno, toda la escritura es muy interesante, ¿no? Esto con respecto a lo que estamos hablando. Dice el versículo 15, respondió el espíritu malo. Vea, ¿qué dice el espíritu malo? ¿Qué dice este espíritu malo? Dice, a Jesús conozco. Y aquí están los demonios diciendo, sabemos quién es Jesús. Aquí están los demonios diciendo, sabemos quién es Pablo. Sabemos quién es Pablo. Porque Pablo es un discípulo del Señor. Entonces, ¿qué están diciendo allí los demonios? Sabemos quiénes son los discípulos del Señor. Lo saben, lo saben, lo saben, lo saben. A ver, no es que ellos no sepan, sí saben, saben perfectamente, saben perfectamente. Y además, saben también, ¿qué otra cosa saben? ¿Quiénes son los falsos? ¿Quiénes son los falsos? También lo saben. A ver, ¿qué dice allí? Versículo 15. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Recuerdan quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Eran, dice la palabra de Dios, eran, versículo 13, dice judíos, exorcistas, ambulantes, o sea, eran como lo que hoy llama esos profetas ambulantes por allí, que andan por allí, Dios me dijo, tuve un sueño que Dios me dijo, y bueno, bla, bla, bla. Eh, Invocan, entre comillas, el nombre del Señor Jesús. Entonces allí está, mire, versículo 13 dice, algunos judíos exorcistas son estos que andan por ahí que echando demonios, que atando demonios. Eh, ¿Existe esto de la atadera de demonios? ¿Existe? ¿Sí existe? A ver, alguien que me quiera decir, ¿existe esto de la atadera de demonios? Porque aquí, pues aquí hay unos que andan por ahí, unos con su religión y pues son famositos y ellos, entre comillas, ellos son exorcistas, o sea, que hacen liberaciones, así le llaman hoy en día en las, en el catolicismo se llama exorcismos, ¿no? En las iglesias cristianas se llaman liberaciones. Entonces, le van a hacer una liberación allí al hermano Pepito. Le van a hacer su liberación. Entonces, ahí andan muchos por ahí, de aquí para allá, en sus iglesias, en sus religiones, en sus casas ahí de mentiras, de engaños, haciendo liberaciones, ¿no? Ahí andan haciendo liberaciones. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué me quiere decir mi hermana Victoria? Es mentiras, porque la liberación del espíritu solamente la hace el Señor Jesús cuando viene a nosotros y pone en nosotros el arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos de verdad y reconocemos que hemos pecado contra el Señor Jesús, Él nos libera. Esa es la liberación del espíritu. Pero esas personas que hacen eso y que hacen todas esas cosas y que la gente hace eso, realmente está pasando eso porque están desconociendo que solamente Dios puede liberar. Por eso Él dice que Él vino a liberar a los cautivos, a dar libertad a los cautivos, que Vino a dar vino libertad a los cautivos. eso. Y por lo menos, o sea, nosotros nos damos cuenta que es eso, o sea, que como que uno se siente libre. Dice Pablo, si antes era esclavo,
sé libre ahora en Dios. Y si antes eras libre, sé ahora esclavo del Señor, dice Pablo. Y es algo que es muy, o sea, la gente piensa que se habla de una esclavitud diferente, pero la esclavitud es la que es en el pecado. Yo quería compartir ahorita que estaba hablando de lo de estas personas, el Señor también dejó también ese mensaje, porque la palabra del Señor dice que permanece para siempre. Y a aquellas personas, por eso el Señor en Mateo 23:11, Él les dijo, dice más, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar, porque engañan a las personas. Dice, a los que están entregando, hay de vosotros escribas fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Es lo que uno ve en las congregaciones en congregaciones, no, en la religión, perdón, que hacen, a veces mandan a las personas a que hagan largas oraciones. Y esto mire que el Señor lo dejó escrito. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le habéis dos veces, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, imagínese, por el oro del templo es deudor. Entonces el Señor esto también nos lo dejó para todos estos tiempos, o sea, no era para solo eso, porque todavía existe todas estas personas, es confirmado por Dios. Así es, mi hermana. Así es. Gracias, gracias por leerme este pasaje de Mateo 23:14, que dice, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Cuidado las hermanas, cuidado las hermanas, ¿no? Cuidado. Hay una cuestión interesante que el Señor Jesús la muestra en las Escrituras, la facilidad con que una mujer es engañada. Mucho cuidado, mis hermanas, la facilidad con que una mujer es engañada. Mucho cuidado, porque ahí están estos mentirosos que se aprovechan y entonces dice, entran en las casas, ahí están de las señoras, especialmente las que están solas. Y entonces ellos, no, que voy a hacerle la oración y entonces la oración de protección, la oración para que no se sienta mal, la oración para esto y aquello. Y entonces, pues ahí está la hermana que está solita y entonces es fácil presa de estos engañadores. Am, y dice, y como pretexto hacen largas oraciones. Van, se aprovechan, devoran las casas, dice la palabra de Dios, de las viudas. Y pues ellos, pues no, ahí está el engaño bien camuflado. Vamos a hacerle la oración de protección, la oración, bueno, y son fácilmente engañadas. Tengan mucho cuidado, mis hermanas, porque de estos hay muchos por ahí, pero muchos, no pocos, no pocos. Andan detrás de devorar las casas. Mucho cuidado. Am, dice, les decía, estos eran religiosos. Estos eran religiosos. Sin embargo, el demonio, sin embargo, el espíritu malo, dice aquí la palabra de Dios, el espíritu malo dijo, ¿ustedes quiénes son? No, que es que nosotros tenemos nuestra religión. Nosotros, pues, exorcizamos. Bueno, en el cristianismo nosotros liberamos, hacemos liberaciones. Entonces, traiga ahí al hermano, a la hermana, al familiar, porque le vamos a hacer la liberación. Aquí le vamos a hacer la liberación. Le vamos a sacar aquí todos esos espíritus inmundos, se los vamos a sacar. Y entonces, bueno, ahí están. Son presa fácil. Porque ahí están los engañadores prestos para hacer. Y entonces, cuando una persona, ah,
¿Cuál es la fórmula? Entre comillas, ¿no? Usando la palabra. ¿Cuál sería la fórmula para que huyan los demonios de nuestras vidas? Ahora, ¿hay demonios alrededor nuestro? A ver, ¿hay demonios, espíritus malos alrededor nuestro? Y aquí pues ya voy entrando un poquito más en el tema que estábamos tratando hace 15 días, creo, acerca de algo que ha sido muy interesante. Mirando algunas estadísticas, encuentro unas estadísticas de estudios para el sueño, que aproximadamente el 40% de las personas dentro de las estadísticas han padecido eh, esta apnea del sueño. Estos, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen a estas apneas de sueño? Estas, bueno, se le dicen Parálisis del sueño. parálisis del sueño. Uy, gracias, mis hermanas. Estas parálisis del sueño. Es un 40% de prácticamente de las personas que ha tenido alguna vez o ha padecido estas situaciones. Se le conoce como parálisis del sueño. Parálisis del sueño. A ver, ¿será qué es eso? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Yo no voy a entrar en el área de la medicina. No voy a entrar en el área de la medicina. A mí me interesa entrar más, porque de eso se tratan los estudios bíblicos, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema? Esa parte me interesa mucho, me interesa mucho. ¿Qué dice el Señor acerca de este tema? Acerca de estas, entre comillas, parálisis del sueño. ¿Habla la palabra de Dios sobre este tema o no habla la palabra de Dios sobre este tema? A ver, alguno me podría citar o así brevemente si tiene algún ejemplo o algún testimonio así cortito de un minuto, así cortito, rápido, de alguien que le haya contado el amigo del amigo, la amiga de la amiga, o como dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y esa persona pues era él. Entonces, a ver, no sé si alguno ha tenido de los hermanos que está acá, creo que sí. Y me quiere narrar así rápidamente algo que pasó en su vida con respecto a esto y lo comparamos con una porción de la escritura. A ver, Pastor, a mí me ha pasado mi hermana, gracias por muchas compartírmelo. veces. Sí, pastor, yo siento como, me empieza como a dar un insomnio, como insomnio, o sea, siento que no puedo conciliar el sueño. Y, y empiezo así como o sea, a sentir como una pesadez en el cuerpo, que si yo no oro, empiezo como a ver, o sea, como que eso me lleva a un sueño, ¿cómo le digo yo? Es que eso es como raro, pastor. Yo siento que eso me lleva como, como a ver alucinaciones. Y siento que grito, pero, o sea, veo cosas, siento que grito, pero no estoy gritando. Y todo está oscuro, veo la ventana, o sea, soy como entre dormida veo como que todo como el televisor, la ventana, todo oscuro. Y siento que grito, pero no me escuchan. Y veo como imágenes, pues yo digo que son como demonios, pastor, porque es como un humito negro, así. Y he podido escuchar que como que hacen así, pastor, como, Gracias. y grito y no, y yo le digo a mi esposo, ¿usted siente que yo estoy gritando? Y me dice, no, yo no. Siento que se movió, pero no la escuché gritando. Entonces, en el subconsciente, pastor, yo tengo que orar como para que eso se vaya. Y cuando oro en el subconsciente, ya siento que eso me suelta, pero quedo como sin fuerzas, sin energía vital. Como si eso me succionara mis energías, pastor.
Mi hermana, muchas gracias. Gracias por compartirlo, mi hermana. Muchísimas gracias. En verdad le agradezco mucho que nos comparta ese testimonio, mi hermana. Muy, muy, muy interesante. Muy, muy interesante. A ver, hay cuestiones bastante interesantes. ¿Alguien más compartir algo? Pues nos comparte. Si quiere compartirnos alguien más algo. Mm, a ver, quiero que veamos. ¿Alguien más quiere compartirnos algo con respecto a eso a ese testimonio que nos dio mi hermana? Pastor, pues yo voy a compartir algo que hay. Yo conocí unas personas pues ya hace unos años, hace años, años, y ellos, uno de ellos tenía pues, eran una pareja, eran esposos. Eh, Decía que tenía acné, pero él contaba de tal manera que era algo así como cuando una persona se nubla y él decía que se iba, pero que después en el lapso de ese momento, él, él dejaba como que de respirar y entonces volvía en sí como a los segundos, volvía en sí y él lo asociaba, pues él había ido al médico y él decía que tenía que también, pues tenía que ver mucho con algo así con el sistema mismo del cuerpo. Y la sangre, me refiero a la sangre que llegue y el oxígeno a la mente. Bueno, él lo asociaba así. Pero a la vez también yo, pues, después de tiempo, yo me ponía a analizar, pues, el tema. Y yo, como hay, por ejemplo, hay cosas de las personas que entran como en sus preocupaciones, debido a su responsabilidad, y de pronto, pues, eso de alguna u otra manera, siento yo que en el momento del descansar, me imagino yo que perturba, pero también he podido, así a ver, es mi percepción, ¿no es cierto? He podido de pronto ver en ciertas personas por sus obras, por la forma en que vive, y llego y espero pues no ser tan atrevido a hacer unas deducciones muy fuertes, y me he puesto a observar, y lo voy a decir de esta manera, cuando yo trabajé. Lo digo más que todo por esas personas que hacen bastante mal, cosas malas, pues. Y esas personas no tienen paz. Y el Señor eso lo escribe. Por ejemplo, cuando en Proverbios 3:24 eh, me dice cuando te acuestes, Léalo, mi hermano, léalo. por leerlo. Sí, léalo, por favor. Es importante que lo lea. Proverbios 3:24. Perfecto. Mire, antes que gracias, mi hermano Wilito. Siga buscándolo, por favor, que yo aquí hago un aporte pequeño, ¿vale? Que es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. El mundo de los sueños, el mundo de los sueños. La palabra de Dios nos muestra que el mundo de los sueños, a veces uno dice sueños. Un sueño es algo irreal. Uno asocia los sueños con algo que no es real. Eh, Creo que la mayoría tenemos ese tipo de asociación, ¿no? No, un sueño no es real, porque es un sueño. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay sueños que son 100% reales. No le voy a decir que un poco reales o que me está mostrando, no, le estoy diciendo que la palabra de Dios me muestra en algunas ocasiones sueños 100% reales. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que hay sueños que trascienden nuestras realidades a una realidad que nosotros desconocemos prácticamente. Es una realidad que existe, pero que nosotros la desconocemos de muchas maneras. No tenemos acceso profundo a ese tipo de realidad o a esa realidad
Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que es 100% y nos da testimonio de eso en las Escrituras. Además, el hecho de tener ciertos testimonios o de haber vivido en ciertos momentos este tipo de cosas, pues nos demuestra además en nosotros mismos que son reales, son reales, mis hermanos. Bueno, no les voy a decir que todos, pero hay unos que sí son reales. Eh, Sígame, hermano Willington, ahorita yo continúo con lo que estoy aportando. Bien, sí, pastor. Por ejemplo, voy a leerlo del 3:22. Y serán vida a tu alma y gracias a tu cuello. Están hablando es del que cumple los mandamientos, ¿no es cierto? 23. Entonces andarás por tu camino Pero, confiadamente. disculpe, hermano, porque es que el entonces es una consecuencia de algo, ¿no? El entonces es, cuando hay un entonces, él me está diciendo que a causa o a consecuencia de algo que está atrás va a venir otra cosa. Por ejemplo, entonces todo te saldrá bien. Entonces es un pasaje que encontramos, por ejemplo, en Josué. Y entonces la palabra de Dios dice, entonces todo te saldrá bien. Pero ese entonces está conectando con algo que viene atrás. ¿Qué es lo que viene atrás? Pues atrás dice que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay un entonces que es consecuencia de algo, ¿no? Entonces, ahora mi hermano Willington nos acaba de leer un entonces, pero quiero que quede claro lo anterior para que sepamos por qué es ese entonces, mi hermano Bien. Willington. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Léame un poquito antes de ese entonces, mi hermano. Listo. En el 21, que está conecta directamente. Hijo mío, Hijo no mío, se aparten estas cosas de tus ojos. ok, Guarda la ley y el consejo. la ley y el consejo, así es. Amén. Ahí Y está la será, clave, ahí está la clave. Es que hemos andado lejos de la ley y el consejo. Hemos andado lejos de la ley y el consejo. Vea, algunos dicen, no, pero ¿por qué esos pastores nos están enseñando la ley? Es que la ley tiene que ver con todo, hasta con el sueño, hasta con el sueño. Imaginémonos, tiene que ver hasta con mi sueño, hasta con que yo me acueste y tenga un sueño en paz. Síganme, hermano, para que lo entendamos también. perfecto. Y serán vida a tu alma y gracias a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sino, Cuando te acuestes, algo está pasando allí, ¿no? En la noche, ¿no? Sí, porque este no es cuando te acuestes, que es que al mediodía me voy a dar una siestica y por la tarde me doy otra siestica y entonces en la mañana después de que me levanté, desayuné y no hago más nada y me hago otra siestica. No, no. Esto es una referencia directa a la noche, cuando se supone que vamos a descansar, ¿no? Síganme, hermano. perfecto. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No Perdón, mi tendrás, hermano, perdón, mi hermano. amén. Cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Cuántas personas tienen temor al acostarse? Hay personas que tienen mucho temor al acostarse. Vea, por ejemplo, ahora el testimonio que nos daba mi hermana. Hay personas que les da temor acostarse a dormir porque saben que algo está pasando, que algo va a pasar, ¿cierto? Eso es real, eso es real. Cuando apagan la luz, gracias a mi vida, cuando apagan la luz, y esto fue algo que recuerdo es muchos años atrás, pues, testimonio que mi esposa nos contaba, que apagaba la luz y se llenaba de terror. O sea, había un terror nocturno. Eso es el terror nocturno, ¿cierto? Cuando te acuestes no tendrás temor.
Dice, ¿y cuántos se acuestan y tienen temor? Siga mi hermano Wellington, por favor, disculpe la interrupción. No, mi pastor, está bien explicado. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Ya, ahí, Hasta creo que hasta ahí nomás va este pasaje. Hasta ahí hace referencia a lo de la noche, ¿no? Muy interesante, vea, muy interesante. Y siga mi hermano Wellington. Doctor, puedo agregarle algo. Yo le Sí, señor. comentaba, es que es por lo mismo. Yo le comentaba que era un señor que le tenía acné y que él lo asociaba porque también, pues, médicamente era como que la circulación de la sangre. Pero bueno, yo voy en el entorno de la vida. Él era una persona, digamos, que otros de cierta manera lo admiraban. Era una persona, pues, que digamos, era como, digamos, próspero, digámoslo de esta manera. Pero cuando yo con el tiempo, vuelvo y lo digo ya con la palabra y todo, él vivía afligido, él vivía de una forma que no era, o sea, era de una forma como desesperante, por muchas diligencias, muchos compromisos. ¿Y a qué se debe? Entonces, cuando ya analizó bien y ya pues el Señor era el discernimiento, era el amor al dinero. No hay nada, o sea, literal, o sea, estaba quebrantando la ley. Y si uno quebranta la ley, uno va a estar afligido. Así inclusive las personas común y corriente lo asocian como cuando esta persona pareciera que llevara una vida útil o digna. Realmente no. Tenía amor al dinero y debido a eso tenía sus aflicciones. Y realmente yo que recuerdo, él no disfrutaba ni siquiera de su dinero. Entonces, de verdad que es amor al dinero. Se inclinó a adorar el dinero. Bien, pastor, quería hacer esa apreciación porque muchas veces se ve como muy normal y como que muy común y realmente algo sí pasa ahí. Eso tiene una causa. Bien, pastor. Notablemente. Atormentado. Atormentado. Sí, señor, está atormentado. Está atormentado. Vea que eso sí lo está tocando la palabra de Dios, sí lo está tocando la palabra de Dios. Pero es que como hemos vivido lejos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, entonces pues estamos fuera de la protección del Señor. Dice, ¿cómo dice Salmo 91? Salmo 91, mire. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, Dios, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Él te librará de lazos del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Sigo, pastor? Por favor, No temerás el terror nocturno. déjalo ahí un momentito, mi hermano. Amén. No temerás el terror nocturno. Mira. No, pues es que esos son cuentos. Esos son cuentos de que no, eso usted lo que tiene es que el cuerpo pues se le pone duro, rígido, y usted pues entonces que por aquí, que por allá, y entonces que el sueño X, que el sueño Y, que el sueño Z, como si alguien pudiera introducirse dentro de los sueños con alguna máquina. A ver, ¿alguien podrá introducirse dentro de los sueños? ¿Alguien que tenga un escáner de sueños y pueda introducirse dentro de los sueños de otra persona? Hasta donde tengo entendido, todavía la ciencia no ha llegado hasta allí. No ha llegado hasta allí. Bueno, mi hermana Sandra, Señor Jesús la bendiga, cuéntenos. Muy buenas noches y buenos días para todos. Que el Señor Jesús nos los bendiga grandemente. Amén. Sí, quería aportar, o sea, que igual no ha habido nadie porque el único que hablaba en sueños es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y soberano Rey. Él es el único que puede introducirse en los sueños. Eh, lo hizo a través de los profetas, pero también quería compartir de que cada uno, o sea, son diferentes vivencias, porque, por ejemplo, yo también
tuve mi experiencia, que yo se la comenté el sábado que salimos después de la congregación, Ujú. donde yo me acostaba, o sea, yo no me acostaba con miedo ni nada, simplemente que en el transcurso del sueño yo sentía que un peso que no me dejaba hablar, que yo quería gritar, pero no me dejaba, pero yo sentía que gritaba, pero que nadie me escuchaba. Y en otra ocasión, porque fue por segunda vez, de que yo estaba en mi cama y sentía que alguien me estaba empujando de mí, yo haciendo fuerza para no caerme de la cama. Y lo que hice fue en mi inconsciencia, en que no podía gritar, pero yo en mi mente, yo invoqué el nombre de, mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y también le cuento la experiencia de mi tía, pues para que mis hermanos eh, también la sepan, de una tía que vivió muchos años en Venezuela y ella venía cada año por Navidades, venía siempre a Colombia. Y a ella también le daba eso, pero ella sí gritaba, o sea, ella no gritaba, ella gemía, ella era como queriendo gritar, pero no le salía la voz. Y yo la llamaba, yo le decía, tía, tía, y ella me contó que ella le daba eso siempre que iba a Colombia, que porque en Venezuela vivió 25 años y en Venezuela nunca le dio ese fenómeno, pero siempre que llegó a Venezuela, perdón, a Colombia, le daba siempre con frecuencia. Ya, gracias, mi hermana. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Quería Ujú. seguir aportando más? No, 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 señor. Gracias, mi hermana. Señor le bendiga. Amén. Amén. Eh, muy interesante, esos testimonios son interesantes, interesantes, pero hay que mirar la palabra de Dios, qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Acabamos de leer el Proverbios capítulo 3 y habla de una consecuencia, de un entonces. Entonces, tus sueños serán gratos y entonces, o no serán gratos. Hay algo que está pasando allí, hay una protección. Y estamos leyendo, porque existe. A ver, la palabra de Dios muestra, da testimonio de que existe realmente un mundo de tinieblas donde habitan huestes. ¿Qué dice acá la palabra de Dios en el libro de Efesios? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Pero es que esto de vestidos de toda la armadura de Dios, esto no es que es que yo hoy me levanto y bueno, me voy a poner aquí el casco y entonces me voy a poner el escudo y ahora me voy a poner el calzado y entonces ahora la espada y entonces yo hago toda una mímica allí, toda una obra teatral y entonces pienso que listo, ahora sí salgo a la calle porque ya me puse la armadura. Por Dios, pero ¿de dónde sacamos eso? ¿Quién enseñó eso? ¿Quién enseñó esas mentiras? ¿De dónde se sacaron eso, Pastor, mi hermana? perdón, pastor, puedo hablar. Ya que tocan ustedes este tema, Por eh, supuesto, mi hermana. he escuchado mucho que han convertido la sangre de Cristo como en un amuleto y entonces usan eso. Me cubro con la sangre de Cristo y se lanzan. Eso es una cosa que yo he visto mucho. Me cubro con la sangre de Cristo. Eso no más era, gracias. Gracias, mi hermano. Los amuletos religiosos, ¿no? Porque como nosotros pasamos de las estampitas, del crucifijo, de de la ramita que está supuestamente bendecida ya en Semana Santa, de la agüita bendecida y todo esto que supuestamente se usaba dentro de otra religión para protección, pero pues ahora nosotros pasamos a otro tipo de protección, ¿no? Entonces usamos otros amuletos, como dice mi hermano, usamos otros amuletos, ¿no? Que ahora entonces la sangre de Cristo, entonces yo me cubro con la sangre de Cristo y lo cubro a usted y cubro el carro y cubro todo cubren, todo, entre comillas, ¿no? Todo lo quieren cubrir, todo lo están cubriendo, la casa, el marido cuando duerme lo cubren, entonces cubren los hijos, entonces, bueno, sigue lista, ¿no? Entonces ahí vienen otros amuletos, ese es otro amuleto también, pero pues ese amuleto pues ya hace parte de algo más refinado, ¿no? Hace parte de algo, de una religión, entre comillas, más elaborada, ¿no? Obviamente, pues estamos en una religión más elaborada, ¿no? No es la religión allá idolátrica
católica, no, nosotros ahora tenemos, pues tenemos algo más elaborado, más refinado, algo bueno, como que lo encontramos en la Biblia. Mentiras, eso no está en ninguna parte de la palabra de Dios, en ninguna parte. Eso de me cubro con la sangre de Jesucristo y que me cubro la casa, el carro, la beca, todo lo cubren con la sangre. No, eso no existe. Eso no existe, eso no existe, eso no existe. O que no, que es que entonces ahora en el nombre de Jesús yo te digo sal fuera o te ato, en el nombre de Jesús te ato. Pues eso era lo mismo que estaban haciendo aquí estos judíos que dice la palabra de Dios acá, religiosos que pertenecían a la religión del momento, eran hijos de grandes religiosos y pues ellos pues también andaban haciendo sus invocaciones, ¿no? Ellos también andaban haciendo sus invocaciones. Mira, aquí dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos también hacen sus conjuros y sus invocaciones y tenían sus amuletos y usaban la fórmula que se usa en el cristianismo, ¿no? Pues es una fórmula, nosotros, entre comillas, ¿no? Esto es entre comillas, ¿no? No, aquí sí se tiene la fórmula. La fórmula es en el nombre de Jesús. Pues eso mismo hacían allá estos exorcistas. Supuestamente usaban el nombre de Jesús, pero vea, ellos usaban el nombre de Jesús y entonces, como usaban el nombre de Jesús, entonces, a ver, les voy a narrar qué pasó. Pues ellos usaban el nombre de Jesús, o sea que, pues, bueno, me imagino que, entre comillas, ellos sí tenían la fórmula para sacar esos demonios y que los demonios salieran corriendo, porque pues ellos estaban invocando el nombre de Jesús, ¿no? Estaban invocando el nombre de Jesús. Mucho cuidado, mis hermanos, porque mire, aquí hay algo interesante, algo interesante. Aquí hay algo muy interesante, aquí hay algo muy interesante y es cómo el diablo engaña a las personas a través de su propia religión. Entonces le hacen creer a la persona de que, bueno, usted ahí en su religión, entonces usted ahí invoque a Jesús, usted ahí invoque a Jesús y entonces, bueno, listo, yo me voy. Entonces ya queda la persona ahí como convencida de que por ahí fue la cosa, ¿no? Por ahí fue la cosa. O como cuando entonces venía el sacerdote, cura ahí de turno, y entonces él sacaba su crucifijo, su agua, entre comillas, bendita, y se la aplicaba allí al endemoniado, y entonces el endemoniado gritaba, brincaba, botaba babasa, y entonces, no, no me traigan al cura porque me estoy quemando y la cosa. Y mentiras, está engañando, el diablo está engañando para que usted crea que por ahí es la cosa. Y por ahí no es la cosa, por ahí no es. No es que yo diga, oh, Señor, Jesús, 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 Jesús. No, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Hay que tener mucho cuidado porque pues uno fácilmente cae en ese tipo de engaños, ¿no? El diablo pues es engañador y padre de la mentira y le hace creer a uno que como que por ahí es la cosa. Pues eso era lo que creían estos exorcistas, ¿no? Ellos también creían que bueno, aquí apareció un demonio, entonces aquí tenemos al demonio, pues a este demonio yo voy a decir Jesús, en el nombre de Jesús, Jesús, claro, Jesús. El que predican aquí los cristianos y el que predican allí, Jesús, en nombre de Jesús. Y por supuesto que el demonio pues tendrá que salir, ¿no? Pues aquí le voy a mostrar qué es lo que hace el demonio. Realmente, esto sí, esto es porque esto es bíblico, ¿no? Pastor, pero, Entonces, perdón, perdón que me entrometa aquí. Pastor, pero esa palabra, dice usted, invoca en el nombre de Jesús. Y yo pensando aquí, digo yo, ¿invocan el nombre de Jesús o se quieren tomar la autoridad de Jesús para hacer cosas que no se les ha dicho que hagan? Yo voy, me dicen, bueno, yo voy a Bogotá y el hermano Luis Alberto tiene dos casas y yo conozco las casas donde vive, te las tiene arrendadas y todo, entonces yo voy, mire señora, yo vengo aquí de parte del señor Luis Alberto que me envió aquí a que cobre el arriendo. Cuando usted no me ha dicho haga eso, ¿sí? Aún siendo yo pues conocido de las personas y ellos van a de pronto caer en eso, ah, si yo nosotros los conocemos porque andaba con él. Entonces, yo digo, invocar el nombre de Jesús, ¿es eso? O más bien tomarse la autoridad de Jesús para hacer algo que él no ha dicho haga. Eso era mi inquietud, gracias. gracias, mi hermano. Sí, señor, tiene está en lo correcto. Pues. Estoy tratando de hacer una narración, entre comillas, dramática de lo que hacemos nosotros o que hemos hecho, ya no lo hacemos, ¿no? Gracias al Señor. Lo que hemos venido haciendo, lo que todavía muchos hacen,
y ellos creen que porque hacen, entre comillas, gracias mi hermano por aclarar esa parte, entre comillas, una invocación del nombre de Jesús, entonces piensan que por eso, pues, bloquean, atan, echan fuera al demonio, lo que sea, pero no vienen con ninguna autoridad, no vienen, a ver, esto del nombre de Jesús va más allá de invocar un nombre o de decir un nombre, va más allá de eso, porque eso tiene que ver con acabamos de leerlo, hace unos versículos atrás, el demonio está diciendo, yo conozco a Jesús, sé que Él es Dios, claro, conozco a los discípulos, o sea, los discípulos los conozco, no necesitan presentación, los conozco, ellos no andan por ahí echando cuentos ni haciendo invocaciones falsas, no, los conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Le dicen a los falsos, a los que estaban, entre comillas, invocando el nombre de Jesús. Porque ellos aquí están, supuestamente, vea lo que están diciendo. Dice, os conjuro por Jesús, dicen ellos, el que predica Pablo. Entre comillas, estaban haciendo una invocación, ¿no? Ellos pensaban que por ahí era la cosa, ¿no? Como muchos hoy en día piensan eso. Muchos hoy en día en muchas religiones piensan de que, no, en el nombre de Jesús. Entonces, y eso, pues, es una mentira, eso es un engaño. Porque resulta que si eso hubiese sido verdad, si ellos realmente vinieran en esa autoridad del Señor Jesús, autoridad que el Señor Jesús pone en sus discípulos, pero por cómo pone el Señor esa autoridad en sus discípulos, a través del sometimiento a su palabra, como dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. Ve aquí dice, someteos pues a Dios, que lo primero que hay que hacer es someterse a Dios. Eso es lo primero, a la palabra de Dios, a su ley, a la Torá, a los profetas, a ver, es lo primero que hay que hacer, someterse a Dios. Pero es que, no, pues en mi religión, no, nosotros tenemos nuestra teología. No se someten a lo que dice Dios, entonces andan en su religión. Dice, someteos a Dios. Resistid al diablo. A ver, la fórmula es esa, la fórmula no es en el nombre de Jesús. Por favor, no es así. No es así. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Perdón. Esto lo dice Santiago 4:7. Y huirá de vosotros, pero es que huirá de vosotros si usted está sometido al Señor, a la palabra de Dios. Si no, pues Él va a seguir atormentándole sus sueños, pues el diablo va a seguir ahí, sus demonios ahí van a seguir atormentándole su vida, pues no va a tener sueños, porque es que el sometimiento a Dios, como lo dice el libro, el proverbio que leyó mi hermano en el capítulo 3, pues viene a consecuencia de someterse a la ley de Dios. Ahí lo dice, está literal, es que está literal. Pero las personas no quieren prestar atención a todo esto. No, entonces, no, es que yo hago aquí mis oraciones aquí y ya, pero no me someto a Dios, pero aquí tengo unas oraciones de rutina que las hago y entonces ya ahí como que quedo con protección. Y de paso, pues dejo la Biblia abierta en el Salmo 91, ahí en el atril de la casa, y entonces, bueno, pues el diablo va a huir. No, ahí no va a huir nadie va a huir, nadie, ahí no huye nadie. Aquí, de hecho, dice la palabra de Dios acá, dice, pero respondiendo el espíritu malo, le dijo, ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre pues estos exorcistas que invocaban, entre comillas, ¿no? Entre comillas, invocaban el nombre de Jesús, entre comillas. Pues dice que saltó sobre ellos ese demonio, saltó sobre ellos. ¿Y qué? No dice huyó de ellos, no dice huyó de ellos, no dice, así que no es por ahí. Entonces, no, que es que yo digo Jesús y entonces el demonio se va. No, el demonio de pronto te engaña, de pronto te está engañando, porque es que la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de someterse a Dios. De eso sí habla la palabra de Dios. Dice, sométase a Dios. Entonces, cuando yo me someto a Dios, entonces por ahí sí es la cosa. Por ahí sí es. No es porque yo invoco un nombre. No. Dice el espíritu malo saltando. El espíritu malo no le importó que ellos dijeran que el nombre de Jesús. No le importó en lo más mínimo. Nada, no lo detuvo. No detuvo para nada el espíritu malo. El espíritu malo, en nombre de Jesús, pues, ¿ustedes quiénes son? Venga a ver que les vamos a dar su merecido. Y entonces dice la palabra de Dios que el espíritu malo saltó sobre ellos, dominándolos. Así que dejémonos de tantos cuentos y tanta fetiche, hechicería y todos estos cuentos mentirosos, que es que yo ando por la vida violando la palabra de Dios, violando la ley de Dios. Pero el día que se me aparezca un demonio, yo le digo, no, en el nombre de Jesús. Y entonces ya ahí el demonio va a huir.
Mentiras, eso no va a ser así. No va a ser así. No funciona así. No funciona así en la palabra de Dios. Así que dejemos de tanto engaño. Porque ahí igual el demonio le va a decir a la persona, yo sé quién es usted. Entonces, ¿de qué me va a invocar usted cuál nombre de cuál Jesús? Si yo sé quién es usted. Y le van a dar su paliza. Dice la palabra de Dios. Entonces el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. A ver, si se dan cuenta que es diferente esto a lo que me han dicho. A mí me dijeron, no, pues cuando se le aparezca un diablo de esos, entonces usted diga, Jesús, Jesús, o usted diga, Padre nuestro que estás en el cielo. No, 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 no. No, no es cierto, no es cierto. Eso es un engaño, eso es un engaño. Porque el espíritu malo no huye porque yo recito o rezo no, replico, a ver, una oración. Entonces, yo, Padre nuestro que está en el cielo. Entonces, cuando yo le digo, el espíritu va a oír. No, pero pues a los 8 días o al mes volvió y me pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues que yo no estoy sometido a Dios. Eso es lo que está pasando. No eso es lo que está sucediendo. El espíritu malo pues va a decir, ¿usted quién es? Yo sé quién es usted. Usted no se somete a Dios. Entonces le vamos a dar su paliza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí tengo una mano levantada, mi hermana Joana Osorio. Adelante, mi hermana. Pastor, para hacer un aporte, perdón, Pastor, que tenemos también que tener en cuenta de que esta cuestión de ir a dormir y que entonces hay algo que lo está atormentando, pero eso también sucede a las personas en el diario vivir. Hay personas que supuestamente, entre comillas, están siguiendo al Señor Jesús, pero su vida, en su diario vivir, ellos están desesperados, angustiados, buscando algo que los haga sentir bien, el no entender por qué quiero esto y cuando lo tengo ya quiero otra cosa y lo tengo y quiero otra cosa, porque me siento de esta forma, porque no puedo sentir paz, tranquilidad, gozo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que a lo que le está pasando a una persona que se acuesta a dormir y tiene esta clase de experiencias. Y la solución es la misma, porque el Señor nos ha enseñado que siempre y cuando nosotros guardemos sus mandamientos, nosotros vamos a estar protegidos por Él. Amén. Eh, de Amén. que nosotros vamos a tener paz, gozo, Amén. Así es. todas estos frutos del Espíritu del Señor van a estar en nuestra vida porque vamos a estar en obediencia en sus mandamientos. Entonces, Amén. las personas eh, nos volvemos muy religiosas, Así es. Así es. ¿cómo se dice esto? Agoreros. Exactamente. Yo he podido hablar con personas que veo la vida de ellos en una forma como que, Dios mío, estas personas están mal, pero veo el comportamiento de ellos y puedo entender, ok, esta es la consecuencia, esta es la causa de todo lo que está sucediendo. Y lo mismo pasa con muchas personas que hablan, ay, el Señor Jesús, ay, hacen oraciones maravillosas, hermosas, pero su vida está llena de angustia, llena de desespero, de miedos, de necesidades, cuando no necesitamos absolutamente nada, porque lo tenemos todo, que es la palabra del Señor, el Señor morando en nuestra vida, es todo lo que necesitamos. Entonces, es lo mismo, pastor. Así es, mi hermana. Así es. Muchas gracias, mi hermana. Quiero leer este pasaje ya para terminar el día de hoy, para que entendamos algo. Para que entendamos algo. Yo les decía hace un rato que, pues bueno, la ciencia dice muchas cosas, ¿no? No me meto en esa área. Hablo de de lo que dice el Señor a nivel espiritual, de lo que pasa. Y busco en la palabra de Dios la razón de muchas cosas. Y encontramos, si uno le pide al Señor que le muestre, pues uno encuentra.
un encuentro. Es pedir al Señor, ¿no? Pedid y se os dará, dice la palabra de Dios. Eh, Job capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor Jesús, para que nos identifiquemos algunos que tuvimos en algún momento este tipo de situaciones, para los que aún lo están tal vez viviendo, para que identifiquemos que sí habla la palabra de Dios sobre este tema y lo habla de una manera bastante clara, clara y bueno, sorprendente además, ¿no? Job capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice así. Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, aquí ya viene la palabra nocturna, ¿no? Porque esto esencialmente ocurre en la noche. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, a ver, hay algo pasa ahí, ¿no? Por algo el Señor llamó, o el Señor hace un símil en cuanto a la oscuridad, lo hace un símil con las tinieblas, perdón, hace un símil con las tinieblas, con la maldad, ¿no? Con los espíritus que se mueven en la noche. Eso es bien tremendo. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino, aquí para que empecemos a entender que esto, eso sí está en la palabra de Dios, dice, me sobrevino un espanto. A ver, eso es tan tremendo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, mire. Dice, me sobrevino un espanto y los que han sufrido este tipo de situaciones, pues se van a identificar con este pasaje. Dice, me sobrevino un espanto. Cuando me acosté a dormir, me sobrevino un espanto. Un temblor, dice la palabra de Dios, un temblor. Vea qué tremendo todo esto, cuando nos cuentan los hermanos. Y eso está en la palabra de Dios, vea, me sobrevino un espanto, un temblor. Dice que algunos lo han visto y ven que la persona está temblando y están mirando a ver cómo sale de esa situación. Bueno, pues ahí está. Un temblor que estremeció todos mis huesos, dice la palabra de Dios. Estremeció todos mis huesos. Ojo a esto, ojo a esto. Y de esto dan testimonio, si no todos, la mayoría dan testimonio de esto. Vea, de pronto ni siquiera han leído este pasaje, pero yo he escuchado a personas que dicen, es que yo vi ahí en la noche de tantas tinieblas, yo vi que algo pasaba por ahí, algo, un espíritu ahí se mueve, hay algo ahí entre las tinieblas que se mueve, hay algo allí, ahí hay algo. Y vea lo que dice la palabra de Dios, dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, y está narrando la escena que está narrando la palabra de Dios, es en la noche, cae el sueño, viene un espanto, un temblor, o sea, la persona pues está ahí temblando, no se puede mover, dice, y hay un espíritu que dice que pasa por delante de mí. ¿Cuántos de ustedes que han tenido esta situación, que han vivido esto de alguna manera, han sentido que hay un espíritu que está por ahí delante suyo, dice la palabra de Dios? Vea, dice, al pasar un espíritu delante de mí, a ver, es que esto es bíblico. Esto no lo puede solucionar la ciencia, la medicina no puede solucionar esto, no le puede dar una razón a esto, ellos no le pueden dar razón a esto, pero sí lo da la palabra de Dios. Dice, y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Vea qué tremendo esto. O sea, ¿cuántos de los que han tenido estas situaciones viven, o inclusive algunos que están ahí en la noche y vean algo pasa ahí, hay algo allí, hay algo está ahí en ese momento? Dice, y hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. A ver, un espíritu por delante de mí. Dice, 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, dice la palabra de Dios. Vea esto que está narrando aquí la palabra de Dios en medio de un sueño, de una situación que la persona percibe, que hay un espíritu, hay un espanto, dice, y que ni siquiera le puedo ver el rostro. Dice, no le puedo ver el rostro, pero sé que está ahí, sé que está ahí, dice, cuyo rostro yo no conocí. A ver, esto lo dice la palabra de Dios. Vuelvo y les digo, mis hermanos. Esto es bíblico, está allí. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta situación y han vivido eso que dice la palabra de Dios, pero es Pastor, real, mi hermano. pastor, perdón. Pues con respecto a lo que usted dice, eh, ese caso me ha pasado muchas veces a mí, cantidad de veces, cantidad, no puedo decir cuántas,
que dicen, en la noche me ha pasado que lo espantan, que lo asustan, que es un fantasma. Eso me ha pasado mucho a mí, hace muchos años, no ahora, no ahora. Pero lo que sí es extraño es que yo nunca me asusto. O sea, a mí no se me eriza la piel. Había un lugar donde había un mito, digo yo, donde nadie podía pasar, nadie se atrevía a pasar de noche. Y contaban y contaban y contaban y yo he ido, decía uno, yo he ido, nosotros hemos ido, no hemos sido capaces de pasar por ese lado. Y yo me fui, muchacho, tenía yo que 18 19 20 años y yo me fui. Y yo pasé 3 4 veces y no pasó nada. Y no pasó nada. Yo veo que la gente se espanta y se aterroriza y a mí me han tocado, a mí me han mordido el pie de estando despierto. Me ha pasado una vez en una palma, se posó un ave grande de noche, 7 de la noche estaba parado yo y estaba otro compañero, como dijo él, eso es una bruja. Claro, y la palma se inclinó, la palma donde se inclinó, pues yo cogí un palo y empecé a tirarle palos y de ahí no salió ninguna bruja ni nada. Y la gente estaba aterrorizada. No me asusto, no sé por qué es eso. Bueno, eso nomás quería contar así como anécdota. Gracias. Gracias a mi hermano Yo Álvaro. tampoco me asusto, a mí tampoco me da miedo, pastor. Yo tampoco siento miedo. Ah, pues me parece interesante todo eso que cuentan los hermanos. Ah, eso es lo que más o menos le pasa a las personas, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pastor, buenas Para noches. que mi hermano, Señor lo bendiga, pastor. Buenas noches a los hermanos también. Qué interesante este tema, ¿no? Qué bastante importante, ¿no? Comentar todas estas cosas y ver la experiencia que uno a veces tiene, porque le confieso también que en algunas ocasiones también he presentado este tipo de actividades. Y como dijo mi hermana Lucidalia ahorita, ¿no? No me da miedo. En alguna ocasión, quizás antes de conocer al Señor, quizás ese tipo de temor venía a mi vida y venía, ¿no? En algunas ocasiones, pero ahora no siento temor. Para la gloria y la honra de mi Señor, no siento temor, no siento ningún tipo de miedo ni nada de esas cosas. Y sé que los hermanos, como lo dice mi hermana Lucy también, ya ese temor ha quedado a un lado, ¿no? Voy a compartirle un pasaje de la Escritura, si me permite, por favor. Dice el Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 3 16 dice que el Señor de paz, ¿no? El Señor de paz les conceda su paz siempre, dice el Señor, siempre. Y en todas las circunstancias, no dice en algunas circunstancias o en algunas veces o en algunas ocasiones, dice en todas las circunstancias el Señor sea con todos ustedes. Y luego también el pasaje de Salmos capítulo 4 8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y Así eso es es, lo que nosotros deberíamos de apegarnos, porque definitivamente así no es, podemos negar y no podemos ocultar todo este eh, ambiente, todo este ámbito espiritual que se mueve alrededor así de es. nosotros, que nosotros no tenemos ningún conocimiento de eso porque pues no hemos trascendido a esa parte, no nos ha sido permitido trascender a esa parte, ¿no? Pero definitivamente sabemos que hay algo ahí por la palabra de Dios, como el pasaje tan diciente que usted leyó ahorita de Job capítulo 4. Es bastante diciente eso y le deja a uno mucha claridad sobre lo que todos estos acontecimientos y todo, pero también dice la palabra de Dios que Él es el Dios de paz y que Él nos va a dar paz a nosotros en cualquier circunstancia y que no hay ningún problema en acostarnos porque sabemos que estaremos confiados porque Él está con nosotros siempre. Entonces, Así con es. esto nos quedamos, pastor, y entonces, nada, muchísimas gracias por el estudio. El Señor Jesucristo me lo bendiga, solo era eso. Amén, pastor. Amén. Amén. Quiero añadir algo más interesante a lo que están diciendo tan importante. Y es a esto, mi hermano. Mire. Dice el Salmo 91 que, no sé si es interesante entender que el Salmo 91 no solamente está mostrando algo que sucede o está desvelando algo que sucede en el mundo, en las tinieblas, ¿no? No solo eso. Ojo a esto, mire. Aquí el Salmo, mire lo que está diciendo. Ojo a esto que está diciendo el Salmo. Está diciendo,
no que está diciendo que eso va a desaparecer. Ojo, no está diciendo que eso va a desaparecer. Y eso es interesante entenderlo también, es muy importante entenderlo, porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A ver, el diablo dice la palabra de Dios, pues que ahí estaba Job bajo la protección del Señor. Sin embargo, el diablo ahí lo tenía en la mira, estaba por ahí alrededor, por ahí. ¿De dónde viene Satanás? Dice que de rodear la tierra. Y has visto a mi siervo Job, y el diablo le dice, sí, pero usted lo ha rodeado de protección, porque cuando dice rodeado es porque estaba en protección, pero estaba en protección, pero ahí andaban alrededor los demonios, ahí andaban por ahí, ellos andaban por ahí, no es que van a dejar de andar por ahí, no, no, ahí andaban. Pero pues dice la palabra de Dios que Job estaba en una protección, estaba bajo la protección del Señor, pero ahí andaban también por ahí rodeando los demonios, los espíritus malos, dice la palabra de Dios. Ahora, el Salmo 91 es interesante esto también, ya para que terminemos y entendamos esto también, que es muy importante. Dice así la palabra de Dios para que nosotros lo comprendamos. A ver, que eso a ver, que seguramente esos va a seguir, por ahí andan los demonios, los espíritus malos andan por ahí. Y como dice la palabra de Dios, para mí lo importante, de acuerdo a la palabra de Dios, es que el demonio diga, a Luis lo conozco, a, a Germán lo conozco, a Mauricio, a Álvaro, a Lucy, a Joana, a Marcela, a Sandra, a Liseda, a todas, dice, la conozco, la conozco. Cuando dice la conozco, está diciendo el demonio, sé que es un discípulo del Señor y yo con ellos no me meto. Es un discípulo del Señor, pero él está ahí, pero él está ahí. Ahí está el demonio al lado, ahí estaba el demonio al lado, ahí estaba. Pero con ellos no me meto, dice la palabra de Dios, con ellos no. A ver, ellos son discípulos del Señor. Pero ojo a esto tan interesante, que también, además, dice la palabra de Dios en el Salmo 91, dice, no que el terror nocturno va a desaparecer, no, no va a desaparecer el terror nocturno. Aquí viene algo muy importante que decía ahora mi hermano Álvaro, el pastor Germán, aquí mi hermana Lucía, yo creo que fue la que nos aportó también. Sí, También pastor. sí, mi hermana. Entonces, también algo muy interesante que hoy en día está ocurriendo en nosotros. Que antes, ¿qué ocurría antes? Pues antes me apagaban la luz y mejor dicho, me paniqueaba, me apagaban la luz. Ya hoy en día no. ¿Pero por qué? Aquí dice la palabra de Dios, no que desaparecen esas cosas, eso no desaparece porque eso están aquí en el mundo están. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que no temerás, dice, no temerás, no temerás. ¿Por qué? Porque pues someteos pues a Dios. Entonces, si tú te sometes a Dios, si yo me someto al Señor, pues ya no temo a eso, lo que sean los hermanos, pues yo ya no temo a eso, no temo a eso. Que anden por ahí, pues sí, pues andarán por ahí y seguirán andando por ahí. Pero dice la palabra de Dios, no que van a desaparecer. Lo que sí dice la palabra de Dios es que ya no voy a temer a eso. Dice, no temerás al terror nocturno, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad. O sea, yo ya no les voy a tener temor a eso. Ya sé que están por ahí, ya sé que andan por ahí, ya sé que hay espíritus malos, ya que sé que hay, ya sé que hay pestilencia que anda en la oscuridad, ya sé que hay un terror nocturno, ya sé que puede haber por allí un espíritu que anda por allí cerca, tal vez, no sé, tratando de asustarme, de amedrentarme, pero dice la palabra de Dios, no temerás al terror nocturno. Eso es lo que sí me está diciendo el Señor. No temerás, no que se va a desaparecer, no temerás. Así que para que entremos Pastor, en la conciencia y todo eso. pero también hay que o sea, hay que entender que las personas por eso, o sea, confunden, ¿no? O sea, porque por lo menos las personas, o sea, que el mensaje que se está dando, el Señor permita que sea bien recibido, porque por eso hay personas que creen que esos espíritus son de las personas que han muerto y eso es falso. Porque Bueno, sí, mi por hermano. eso la gente, o sea, porque la gente entonces va a decir, no, es que yo he escuchado, es que imagínese que todos los días mi mamá viene a visitarme.
Y yo la veo y ella viene y eso es mentiras, porque el que murió está, ya no existe más, dice el Señor. Y Así si el es. Señor dice que ya no existe más, entonces la gente transdiversa, creo que se dice la palabra, eso. Una cosa es lo que el Señor está hablando y muchas veces los espíritus es el mismo espíritu de la persona que está viva. Porque la persona que está viva y está haciendo lo malo, pues siempre va a haber, o sea, siempre esa persona, o sea, si está en desobediencia y está haciendo lo malo, pues obviamente hay un espíritu malo. ¿Sí? Entonces también hay que como también como Así entender es. eso, o sea, entender eso, porque entonces Así todo el es. mundo se va a llenar como de, pues pienso yo, como de que son como cuentos, como esto, sí, entonces la gente puede llegar a decir eso, no, entonces sí es verdad que el espíritu de tal persona viene y eso es falso, o sea, yo cuando no conocía al Señor Jesús, incluso yo pensaba eso, o sea, yo decía, no, es que va a venir no sé quién, o que uno sueña en un sueño con una persona que ha muerto y que uno dice, es que lo sentí, es que yo lo sentí y me tocó y me habló, pero es que eso es deseos del corazón, de nuestro Así corazón. es. Porque si Así uno es. se fue mal con una persona y si la persona hubo algo, entonces uno quedó con ese sentimiento y el sueño hace creer todas esas cosas. Pero eso no es así. El que murió, ya no está. O sea, no Así existe, ya es. no está. Así es. Entonces es algo que también hay que dejar como, ¿no? Como en la voluntad del Señor Jesús, porque la gloria y la honra son para Él, como claro, ¿no? Porque pues, Gracias, mi hermana. Así es. Tiene toda Pastor, la y razón. el espíritu no es de la persona que está, que vive, pues como para dejar eso claro, no es el espíritu de la persona que vive, esos son demonios. El Señor Jesús nos está mostrando que esos son demonios, que eso es lo que se mueven. Así es. Son espíritu, espíritu malo, demonio. Bueno, si todo eso lo dice el Señor. Sí, así es, mi hermana. Pastor, Hermano Willington. sí, pastor, y lo otro es que es que, a ver, es tan sorprendente todo esto, bueno, todo lo que se ha hablado y podemos llegar donde existan personas que realmente saquen unos tipos de demonios y estas cosas y que hagan ciertos milagros. Pero hay que ver, es que esto es impresionante. Hay que tener mucho cuidado porque la palabra nos dice que inclusive esos actos sí se presentan y se van a presentar. Entonces, eso es una forma, porque estamos hablando del príncipe de la mentira, Así una es. forma de engaño y que las personas por ver ciertos milagros o ciertos hechos, por ejemplo, hay una iglesia, una congregación dice, venga, yo le profetizo esto, y le hablan el Satanás, el diablo, bueno, entra con su poder de confusión y puede darle algo real a esa persona por medio de una persona, pues de alguien de esa congregación que haya hablado y efectivamente se dé. Como personas que, por ejemplo, la otra vez hablábamos de la, ¿cómo se llama eso? De la brujería blanca. Bueno, no sé cómo se llama eso. El hecho es que puede hacer supuestamente la curación, supuestamente por medio de un santo, y que porque supuestamente es bueno, y puede darse ese milagro. Y debido a eso, otros muchos tantos, por eso es que el Señor dice, eso se multiplica, porque a viva voz y de pronto a la realidad en eso, la gente se abolca a pretender y creer que eso está bien. Y eso hay que tener cuidado porque la palabra nos dice, y nos lo dice de mil maneras. Ahora, lo que se está hablando respecto a que pues puede pasar muchas cosas. Nosotros entendemos que espíritus malos hay por ahí, que Satanás, sus demonios están por ahí, que sus ángeles de Satanás están por ahí. Sí. Al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, vaya a pasar lo que nos pase, no importa, usted es un hijo de Dios, no va a pasar nada. Eso es lo único que aquí nos quitan la vida y pues, pero el Señor es el que termina la segunda vida. Y Así ya, es. pues el que cometa contra unos, puede ser hasta un homicidio, porque puede pasarme a mí, puede pasarle a cualquiera. Pues le Así pasó a es. los discípulos, pues, a causa, desde que sea causa del Señor, no hay problema, pues, que se haga. Ahora,
Nosotros no tenemos por qué preocuparnos por eso. Ahora, respecto en términos del contexto, el único, es que solo hay dos caminos, pero el único, y la palabra vuelve siempre, nos lo dice de mil maneras, el único que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento es el Señor. Así es. Cumpliendo sus palabras y sus mandamientos, la ley, la Torá y aquellos consejos que provienen de la palabra. Eso es, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias a mis hermanos. Amén. Amén, mi hermano. Amén, mis hermanos. Señor Jesús los bendiga. Resistid, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, que tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. Señor Jesús los bendiga, mis hermanos.